Así comienza la ópera de Leos Janáček, Jenůfa. Este xilofón, con su ritmo incesante, obsesivo y hasta algo amenazador, nos introduce inmediatamente en el ambiente hostil en el que se desarrollan los hechos de Jenůfa. Una historia que se caracteriza por un realismo muy crudo y con personajes cuya psicología y comportamientos responden justamente al contexto social en el que están insertos. Y que aunque se sitúa en la Moravia de 1890, tiene muchos rasgos en común con historias que se siguen contando hasta el día de hoy. Así que veamos un poco cuál es la historia de Jenůfa, qué temáticas explora y cómo algunos de estos tópicos son abordados por el cine y televisión de nuestros días. Soy Ana Castro-Rinstein de How I Met the Opera en colaboración con Les Arts Valencia. Jenůfa es una ópera compuesta por Leos Janáček cuyo libreto está basado en la obra de una escritora llamada Gabriela Preissová. El título original de la obra de Preissová no era Jenůfa, sino su hijastra, o en checo Její pastorkyně. La pronunciación del checo se la voy a dejar a Google. Y este título denota cuál va a ser la relación central en la que se enfoca la ópera, la de Jenůfa y su madrastra apodada Kostelnička. Relación madre-hija que, digamos, hasta este momento no había sido explorada con demasiada profundidad en la ópera, ni en las películas de Disney de los 90. ¿Dónde están las madres de todas ellas? ¿Por qué solo tienen padres? Disney, responda. Y aunque se estrenó en 1904 en Brno, van a pasar más de 10 años hasta que fuera aceptada para ser representada en Praga. Porque Janáček escribió para esta historia tan dura y realista una música con una orquestación muy intensa, considerada agresiva y excéntrica, y solo aceptaron estrenarlo en Praga una vez de que alguien reorquestara toda esta música para que sonara un poco más amable. A su vez, Janáček se había pasado años recorriendo diferentes pueblos y registrando, escribiendo las típicas tonadas, la manera en la que la gente de diferentes lugares hablaba, y utilizó todos estos tipos de discurso para las líneas vocales de los cantantes. Este estilo musical que elige Janáček está absolutamente al servicio del realismo de la trama de Jenůfa y para subrayar la psicología de estos personajes. Veamos brevemente cuáles son los hechos que suceden en la historia de Jenůfa para luego ver cuáles son las temáticas que se esconden atrás de estos hechos. Jenůfa es una mujer que vive en un pueblo rural en Moravia junto con su madrastra, la Kostelnička, y su abuela. Disney ni siquiera te da las madres y Janáček y Preissová te dan 3 generaciones de mujeres. Jaque mate. Al principio de la ópera nos enteramos de que Jenůfa está en una relación con Števa, que es algo así como el galán del pueblo al que todo el mundo le presta atención, un poco como el Gastón de La Bella y la Bestia, pero que no solamente tienen una relación, sino que Jenůfa está secretamente embarazada de Števa y teme que lo llamen al ejército y no puedan casarse antes de que ella dé a luz. La madrastra de Jenůfa desaprueba de la relación entre ella y Števa, sobre todo porque él suele estar constantemente borracho, y le exige que mantenga 1 año de sobriedad para que puedan casarse, sin saber, por supuesto, que Jenůfa ya está embarazada. Števa tiene un medio hermano llamado Laka que lo resiente por un lado por la atención que recibe Števa y por otro lado porque él hace años está perdidamente enamorado de Jenůfa, aunque se lo demuestra tratándola de una manera bastante agresiva y literal envenenando sus plantas. Y el acto 1 termina de una manera bastante fuerte y brutal porque Laka, queriendo besar a Jenůfa en contra de su voluntad, termina con un cuchillo lastimándola y desfigurándole la cara. En el comienzo del acto 2 nos enteramos de que Jenůfa ha dado luz al bebé, que la madrastra lo sabe, pero que ha decidido encerrarla por meses, no contarle a nadie y en cambio decir que Jenůfa estaba fuera del pueblo. Števa está al tanto del nacimiento de su hijo y la Kostelnička, la madrastra, le ruega de rodillas, a pesar de su desprecio por él, que por favor se case con Jenůfa y reconozca al niño. Pero Števa se niega, entre otras cosas, porque Jenůfa ha perdido su belleza y él ahora está comprometido con una mujer afluente del pueblo. Y en este momento la madrastra, desesperada, le pide al mismísimo Laka que por favor la tome como esposa. Y cuando Laka, sabiendo del nacimiento del niño, pregunta por él, la madrastra le cuenta que el niño ha muerto. Esto, por supuesto, es una mentira que le dice la madrastra a Laka para que acepte casarse con Jenůfa, y cuando él se ha ido y Jenůfa duerme, siguiendo un impulso desesperado y muy violento, decide ahogar al niño en el río. Jenůfa despierta en un estado de confusión preguntándose dónde está su hijo y la madrastra le cuenta de que murió de muerte natural y que ella no lo notó por estar en un estado febril. Y Jenůfa, en este momento lidiando con la muerte de su hijo y con el abandono de Števa, accede a casarse con Laka. Les avisé que era dura, el que avisa no traiciona.
Todos estos hechos, por supuesto, van a tener sus consecuencias en el acto 3, que por primera vez en esta serie de videos no voy a spoilear, así que si quieren saber el final de Yenufá tienen que ir a Les Arts. Conociendo un poco los hechos que suceden en la ópera, podemos ahora hablar de las temáticas que estos hechos tratan de sacar a la luz. Por ejemplo, la valoración y el peso que se le da a la belleza. Se nos cuenta al principio de la ópera que Yenufá es muy inteligente, que tiene una vocación por la enseñanza y que incluso le ha enseñado a niños del pueblo a leer por su cuenta. Pero la abuela es la única persona que menciona esto porque el resto de la gente hace hincapié continuamente en su belleza. A punto tal que Steva le promete no dejarla así sea solo por lo bella que es, que Laka la desfigure con la esperanza de que Steva la deje por esto y de que Steva efectivamente la deje por esto. Incluso el mismísimo Laka hace un comentario sobre cómo esto ha recaído sobre él, porque al principio de la ópera nos cuenta de que Steva siempre fue mejor tratado por su abuela que él por ser rubio y convencionalmente bello. La exploración del personaje de la Kostelnichka o la madrastra también tiene muchísimas capas. Se nos presenta al principio como una mujer estricta, dura y asentimental, pero parte de quien ella es hoy ha sido influenciado por vivencias pasadas muy traumáticas y duras. En el acto 1 nos cuenta que estuvo casada con un hombre que también sufría de alcoholismo, que trajo deudas a la pareja y que, en sus propias palabras, y por esto la madrastra ve entre Steva y Yenufá una posible relación similar a la que ella tuvo en el pasado y se opone tajantemente. E incluso se arrepiente de cómo ella misma en el pasado ignoró una advertencia similar de su propia madre. Básicamente tiene miedo de que esta historia se vuelva a repetir. Pero acá entra en juego un último elemento digno de mencionar, que es el que dirán el status quo de la sociedad para con los personajes, porque incluso la misma Kostelnichka que tanto odia a Steva, una vez que Yenufá tiene su hijo, le ruega de rodillas que se case con ella para que no caiga en deshonor. En este momento pesa más sobre la madrastra cumplir con estos mandatos y estructuras sociales que el desprecio que siente por Steva y por cómo trata a Yenufá. Y la misma Kostelnichka va a confesar al final de la ópera que cometió ese acto tremendo no solo para proteger a Yenufá, sino también para protegerse a sí misma de la opinión de los otros, del que dirán. Y esto nos trae hasta el día de hoy, porque todos estos tópicos y temáticas siguen siendo de alguna manera relevantes y explorados en el arte de nuestros días. Por ejemplo, en la película Una mujer prometedora o Promising Young Woman, si bien el drama central es completamente distinto al de Yenufá, la película hace hincapié en cómo la sociedad y los diferentes factores de esta sociedad son parcialmente responsables del hecho, aunque no lo hayan infligido ellos mismos. Desde amigos que observan el hecho sin hacer nada para detenerlo, hasta figuras de autoridad que prefieren preservar la buena imagen de sus instituciones y no indagar en los hechos. Y aunque no voy a spoilear qué es lo que sucede, el final de la ópera y de Una mujer prometedora es bastante similar, ya que si bien ambos no son finales felices ni los que quizás quisiéramos para nuestras protagonistas, sí son finales muy realistas que se atienen a las posibilidades reales y a lo que podría haberle sucedido a dos mujeres en esa situación. La serie Las cosas por limpiar o Maid se centra en una mujer, Alex, que también está en el medio de una relación violenta con una pareja alcohólica, pero que también explora la relación de ella con su madre y cómo esta misma madre, un poco como Yenufá y la Kostelnichka, también sufrió en el pasado una situación similar. Como verán, esta ópera tiene muchísimo para ofrecer y reflexionar, así que les recomiendo que no se pierdan esta oportunidad única de ver Yenufá en escena en Les Arts Valencia. Nos vemos el próximo video.